ella. La Biblia es una guía para la vida. Enseña cómo amar a Dios, a los demás, cómo orar y cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En la Biblia hay muchas enseñanzas y personajes. Hoy te invitamos a que nos acompañes en el recorrido de estas historias. Así que comenzamos. Había una vez, en un mundo lleno de gente que no era muy buena, vivía un hombre llamado Noé. Noé era un hombre justo que caminaba con Dios y hacía lo correcto. Dios había visto la maldad en el mundo, así que decidió enviar un gran diluvio. Un diluvio es una inundación gigante para limpiar la tierra. Pero antes de hacerlo, Dios le dijo a Noé que construyera un arca, un barco muy grande, para salvarse él, su familia y los animales. Noé obedeció a Dios y comenzó a construir el arca con la ayuda de su familia. Era un trabajo enorme, pero Noé y toda su familia trabajaron muy duro. La gente se reía de ellos, burlándose por construir un barco tan grande en medio de la tierra seca. Pero a Noé no le importó. Siguió construyendo, confiando en Dios. Finalmente, el arca estuvo lista. Noé pudo entrar juntamente con su familia, pero escucha, también entraron los animalitos al arca. ¿Qué puedes imaginar? Leones, osos, lobos, canguros, elefantes, ratones, mariposas, jirafas y toda clase de animal pudieron entrar al arca. Llovió durante 40 días y 40 noches, pero ¿sabes? El arca flotó segura sobre el agua. Y sus 2 hijos a vivir en la tierra de Moab. El esposo de Noemí murió allá en Noemí. Sus hijos se casaron con 2 moabitas, Ruth y Orfa. Pero tristemente, ellos también fallecieron. Cuando Noemí oyó que ya no había hambre en Israel, decidió regresar a su país. Ruth, acompañada de sus 2 nueras, Ruth y Orfa, en el camino se detuvieron. Y Noemí les dijo: ustedes han sido buenas esposas, buenas nueras. Me gustaría que se casaran de nuevo. Vuelvan a su casa en Moab. Las mujeres le dijeron: no, te queremos mucho, no podemos dejarte sola. Al final, Orfa, dándole un beso a Noemí, decide regresarse a Moab. Pero la valiente Ruth le dijo: no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth
y Noemí empezaron el camino hacia Israel. Un día, Ruth fue a recoger el grano que había quedado en el campo de Boaz, que era hijo de Roab. Boaz había llegado ese día al campo y observaba a Ruth trabajando allí. Él había dado orden a sus trabajadores que dejaran un poco de grano en su campo para que Ruth lo recogiera. Luego de que Ruth recogiera todo, regresó a Noemí. Esa oportunidad, Noemí le preguntó: ¿dónde estuviste trabajando? Ruth le dijo: en el campo de Boaz. Noemí le dijo: Boaz es un familiar de mi esposo. Sigue trabajando en su campo allí con las otras muchachas. Así que al siguiente día y los días siguientes, Ruth siguió trabajando en el campo de Boaz hasta que terminó la cosecha. Boaz, al darse cuenta que Ruth era una mujer excelente y muy trabajadora, en ese tiempo, si un hombre moría y no tenía hijos, un familiar cercano podía casarse con la viuda. Así que Boaz tomó la mano de Ruth y la convirtió en su esposa. Los israelitas estaban en guerra contra los filisteos. Goliat, un guerrero filisteo gigante, desafiaba a los israelitas a un combate individual. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero un día, David, un joven pastor, había llevado comida a sus hermanos mayores y le escuchó las amenazas de Goliat. Y David, el valiente niño, se ofreció a pelear. El rey Saúl, a pesar de sus dudas, le ofreció toda su armadura al pequeño David. Su escudo, su espada, su casco. Y le dio permiso para ir a pelear. Manos y recogiendo 5 piedras que encontró en el camino, David se dispuso a enfrentarse al gigante Goliat. Goliat, al verlo, se burló de él por ser joven y débil. Pero David tenía un arma secreta. Había puesto su confianza en Dios. Así que David, tomando la piedra en su honda, lanzó con toda su fuerza y golpeó al gigante en la frente, el cual cayó derribado. David inmediatamente corre y con la misma espada del gigante le cortó la cabeza, derrotando al gigante y a los filisteos.
Esta historia nos demuestra que la fe y el valor pueden superar cualquier obstáculo. Cualquier obstáculo. Judía que había sido tomada cautiva después de que sus padres murieron. Ella fue adoptada por un miembro de su familia, su tío Mardoqueo. La crió como si fuera su hija. En palacio, el rey Asuero necesitaba una nueva reina. Y entre todas las candidatas, Esther fue electa entre todas las jóvenes. Ella se ganó la aprobación de todos los que la veían. Esther era temerosa de Dios e incluso en palacio intercedió por su pueblo que estaba amenazado de muerte. Gracias a Dios por la valentía de Esther y por la gente valiente que aún comparten la palabra. Son grandes héroes de la Biblia. Pero es una historia que Jesús contó para enseñar a sus seguidores la importancia de estar preparados para su regreso. La historia trata sobre 10 jóvenes que esperan la llegada de un novio para una boda. 5 de ellas eran sabias y prudentes y tomaron aceite para sus lámparas. Otras 5 eran insensatas y no habían tomado aceite para sus lámparas. El novio tardaba en llegar. Todas se duermen. Llega el novio. Las prudentes que estaban listas pudieron irse con el novio a las bodas del Cordero. Alegría y felicidad. Sus hijos eran blancos y ellas estaban preparadas porque habían tomado aceite en sus lámparas. Las 5 insensatas se quedaron llorando al despertar, pues ya el novio había llegado y sus lámparas se habían apagado. Ellas quedaron fuera, tristes y desesperadas, mas ya no pudieron irse con el novio. Chicos, ¿estamos preparados para el regreso de nuestro amado novio, el Señor Jesucristo? Sigue narrando una historia en la Biblia, y esta es la parábola del buen samaritano. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó. En el camino fue asaltado por ladrones, golpeado y despojado de sus bienes. Lo dejaron casi muerto en el camino. Un sacerdote judío pasó por allí. Lo vio, pero siguió de largo por el otro lado. También pasó un levita, ayudante del sacerdote. Vio al hombre herido y también siguió su camino. Finalmente, un samaritano era despreciado por los judíos. Pasó por allí. Al verlo, sintió compasión. Se acercó,
vendó sus heridas y lo llevó a una posada. Pagó por su cuidado y le dijo al posadero que lo cuidara, prometiendo volver y pagar cualquier gasto adicional. Jesús usó esa historia para responder a la pregunta de nuestro. ¿Sabes estas cosas? Jesús llegó al pueblo llamado Betania. Allí vivían sus amigos, María y Marta. Eran dos hermanas muy queridas por el maestro. Al verlo, se alegraron de tenerlo en casa. Marta corrió a la cocina para preparar la comida del maestro. Jesús se sentó y María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo hablar. María atesoraba las enseñanzas y el tiempo con Jesús. Sabía lo importante que era escucharlo. Marta, sabiendo que Jesús era un invitado especial, quería que todo fuera perfecto. Corría de aquí para allá, limpiaba, cocinaba. Estaba molesta porque su hermana no ayudaba. Ella estaba cansada y va corriendo con Jesús y le dice: Jesús, María, dile que me ayude. Pero Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada tú estás. María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Historia de Pablo en esta tarde. Pablo y Silas viajaban por el mundo hablando a la gente de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Algunas personas estaban felices de escuchar acerca de Jesús, otras estaban enojadas pues querían seguir haciendo cosas malas. En una ocasión, cuando ellos predicaban y liberaron a una persona endemoniada, en lugar de felicitarlos, ordenaron que Pablo y Silas fueran arrestados. El soldado golpeó tan fuerte a Pablo y Silas su castigo. Y los condenaron a encerrarlos a la cárcel. El carcelero encerró a Pablo y Silas en la cárcel. La cárcel no era un lugar agradable, pero Pablo y Silas no se lamentaron. Al contrario, oraron y cantaron alabanzas a Dios. Las cadenas, los ojos no fueron impedimento para que ellos siguieran cantando alabanzas al Señor. De repente hubo un terremoto. Las cadenas de Pablo y
pensando que los prisioneros habían escapado. Pablo y Silas le gritaron al carcelero: ¡aquí estamos! ¡No huimos! Pablo y Silas le contaron al carcelero todo sobre Jesús. ¿Sabes? El carcelero también creyó en Jesús. Vendó sus heridas, oraron por él. Y ¿sabes? El carcelero necesitaba anunciarle a su familia que Jesús había entrado en su corazón. Así que llevó a Pablo y Silas a su casa. Y el carcelero y toda su casa fueron bautizados. Esta y muchas otras historias lo podemos encontrar en la Santa Biblia.